Gracias por continuar con nosotros. ¿Existen algunos rasgos de la personalidad que estuviesen quizás asociados a la vulnerabilidad a desarrollar adicción al trabajo? Bueno, indudablemente que sí. Ahí tenemos en este caso lo que serían las personas obsesivas, que de repente tienen la tendencia a obsesionarse con algún tipo de actividad o con algún tema o lo que fuera. También tenemos por otro lado el problema que hace a la gente más susceptible, que son básicamente las personas que no son capaces de identificar, vamos a decir, la situación en la cual están envueltos y no saben cómo enfrentarla o no adoptan la actitud más adecuada. Esto quiere decir que cuando las personas evaden enfrentar la situación que se encuentran, eso implica no tener la capacidad para poder identificar dicha situación y luego para poder enfrentarla. De manera que las personas evasivas también son más susceptibles de tener, porque obviamente es una dependencia que es un resultado de una evasión, de enfrentar un problema real. Personas que son muy controladoras, Yannick, ¿también pudieran ser más vulnerables a desarrollar adicción al trabajo? Sí, por supuesto, y también lo que dijiste al inicio, Natalie, que me parece muy importante, la cuestión del estatus social. Obviamente, cuando se valora el hecho de tener un cargo alto, obviamente son personas que más fácilmente van a entrar en la adicción al trabajo. La cuestión de ser muy controlador, también tú lo dices. No saber delegar funciones. No saber delegar funciones. Respecto a hecho, incluso existe, bueno, ciertos elementos, ciertas herramientas que te permiten trabajar en eso. Pienso, por ejemplo, a la matriz Eisenhower, que nos puede ayudar a ese tipo de cosas. Pero fíjate, ¿cuál es la trampa? Tú lo dijiste, persona muy controladora, muy fácilmente puede tener los rasgos para ser persona que va a entrar en la adicción al trabajo. Pero la trampa es que al ser adicto al trabajo tú pierdes el control. Porque tú pierdes el control de ti mismo. Porque no eres capaz de parar de trabajar. Además también se habla de un aspecto muy importante que tiene que ver con lo que gira en torno muchas veces a que si la persona es alguien desorganizado, que siempre ha sido desorganizado, pues obviamente esto va a generar una sobrecarga de trabajo que luego se puede asumir como una situación normal para él, ¿no? Sí, bueno, ahí en este caso estamos hablando también de una característica que puede hacer que la persona se vuelva adicto al trabajo y es esa desorganización que va a influir directamente sobre la inefectividad o la poca eficiencia, lo cual le hace invertir más horas y a lo mejor no necesariamente es un trabajo adicto, sino una persona que está invirtiendo más horas de trabajo como consecuencia de no ser eficiente. Al ser esta la causa es más fácil salir del problema entonces. Se le puede tratar de buscar que sea más eficiente. Ahora bien, ¿quiénes son, digamos, los que más tienden a desarrollar adicción al trabajo? ¿Hombres o mujeres? ¿Y a qué edad suele presentarse o desarrollarse esta condición? Mira, según los estudios, pero eso está cambiando. Hasta ahora son más hombres que mujeres, pero con cada día ya más mujeres más preparadas a cargo alto, esa tendencia se está disminuyendo. En términos de edad, generalmente son personas de 40 hasta 50 años de edad. Aquí está la ventana, vamos a decir, y obviamente es persona que tiene un cargo realmente medio alto o alto, entonces de clase media hasta clase alta. Es el perfil, pero tú lo sabes muy bien que como cualquier perfil, hay el perfil y también existen las excepciones. Ahora bien, ¿cuáles serían los principales factores de riesgo que estarían asociados a que una persona pues se haga adicta al trabajo en algún momento de su vida? Obviamente los factores de riesgo están ubicados en la persona misma con características de personalidad que tú ubicaste y a veces están en el medio ambiente. Si esa persona tiene un núcleo familiar que está viviendo ciertas dificultades o en un núcleo social que también está viviendo ciertas dificultades, obviamente la posibilidad y el riesgo de que la persona no lo enfrente de una forma adecuada y trate de evadir para refugiarse en algún tipo de adicción, al trabajo, por ejemplo, son ciertos factores que están influyendo. Las necesidades económicas, además. Indudablemente. Lo que pasa es que allí, en el caso de la necesidad económica, nosotros tenemos que ver que es un factor de riesgo. Pero si la persona está trabajando para poder suplir una necesidad económica porque no puede comer, no podemos hablar de adicción al trabajo, sino suplir una necesidad. ¿Cómo influye la competitividad también en esto como un factor de riesgo? Sí, por supuesto. El problema es cuál es que por ser más competitivo, entonces tú
cargas más de trabajo hasta convertirte a un adicto al trabajo y con todo el riesgo que eso bueno, puede significar para incluso tu salud, en términos de, no sé, de depresión, hipertensión, todo el tipo de problemas que podemos imaginar, hasta incluso la muerte, porque hubo cosas de personas que se descuidaron tanto que obviamente, lamentablemente, fallecieron por eso. Entonces, obviamente, a caer en eso ya no se puede hablar más de ser competitivo. Como cualquier adicción. Hablamos también de otros elementos como por ejemplo el miedo a perder el trabajo, que también es muy frecuente como factor de riesgo. También la incapacidad de una persona para establecer prioridades en su vida, un poco de los rasgos de personalidad de los que usted hablaba. Y también muchas veces la falta de afectos personales que nos llevan a digamos, suplirlo con el trabajo. Ahora bien, ¿cuáles son las principales consecuencias que el ser adictos al trabajo trae a nuestra vida? Por ejemplo, en nuestro contexto familiar, social. Bueno, la primera consecuencia son para la persona misma. La persona misma que es dependiente de algo, del trabajo, por ejemplo, por supuesto, su consecuencia es perder todo lo que sería su núcleo familiar, su núcleo de diversión, todas esas áreas. Y luego el entorno también se ve afectado, porque toda conducta dependiente genera algún tipo de consecuencia. Ya ustedes hablaron anteriormente de cómo puede afectar a los compañeros de trabajo también, cómo puede afectar también de Sí, porque estamos forma. hablando de una persona que siempre quiere hacer todo, entonces todos los ven como que, bueno, cálmate un poco, comparte con tu medio, y lo ven también en la sociedad venezolana como esta persona que siempre anda detrás del jefe, haciendo todo lo que el jefe le pide, ¿no? Jalamecate. Jalamecate, como lo dicen por allí coloquialmente. Sí. Así es. Así es. Bueno, el problema está en que ahí nosotros tenemos que diferenciar. Ese personaje, Jalamecate, ese no es un adicto al trabajo. Ese es lo que es un aprovechador, oportunista, quiere aprovecharse de circunstancias. Sin embargo, las consecuencias son muchísimas. El que está oportunista, aprovechándose de circunstancias, genera consecuencias negativas en su entorno de trabajo, pero el que es trabajo adicto también, porque como tú bien dijiste, está el problema de la competitividad, está el problema de los resultados, porque no delega, y de verdad trae una cantidad de consecuencias tanto personales como en su entorno. Individualmente, además, ¿qué consecuencias puede esto traer a nivel físico? ¿Puede desencadenar enfermedades incluso? No, claro, todo lo que hemos dicho hasta ahora, Por Natalie. ejemplo. Bueno, la depresión, por ejemplo, uno de los factores lo más frecuente, gracias. El hecho de, por ejemplo, de no pararte para poder almorzar de forma correcta, la mala alimentación puede influir sobre la salud en todos los términos que podemos imaginar. Exacto. Enfermedades cardiovasculares. Exacto, ese tipo de cosas. Y obviamente, bueno, todos los aspectos integrales de la salud pueden estar afectados directamente por la adicción.